Muy buenas noches a todos y bienvenidos un día más a Movimiento al Implant, volumen 61. Y bueno, decimos ahora volumen 61 porque nos hemos dado cuenta de que ya llevamos 61 webinars a vuestro lado y queríamos pues empezar a dar nota de ello. Han sido muchas noches juntos, muchas tardes juntos, muchas horas juntos y es un placer para nosotros continuar con este movimiento. Hoy tengo el placer de presentaros al doctor Habib Shamas, que además de ser un especialista de altísimo nivel, he tenido el placer de conocerlo personalmente hace muy poco tiempo y es también, os puedo asegurar, una grandísima persona. El doctor Habib Shamas es licenciado en odontología por la Universidad de Barcelona, tiene un máster en cirugía de implantes y prótesis sobre implantes que ha cursado en Madrid, otro máster en ciencias de investigación y muchísima más formación que hoy hará que nos dé un webinar a la altura de las expectativas. Sin más, bienvenido, Habib. Espero que todos puedan disfrutar de tu conferencia y nada, ya te doy paso y muchísima suerte y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hola, César. ¿Me Hola, escuchas? se escucha perfectamente. Vale. Muchas gracias por la presentación. Estoy muy agradecido, francamente, a Valimplant por esa oportunidad que me han dado y por la confianza depositada. Quiero agradecer a todos los que están hoy conectados ahora a las 9 de la noche aquí en España. No es fácil un miércoles, después de toda la semana que empezamos fuertemente, y a estas horas estar presente para escuchar. Pero yo siempre pienso, como dice Humphrey Bogart, en el mundo hay dos tipos de personas, los profesionales y los no profesionales. Y los profesionales pecamos por esto, que siempre queremos más, siempre queremos compartir, escuchar, aprender. Y hoy, pues claro, quiero agradecer pues, a todos los que están aquí, que han depositado su confianza para escucharme. Y también quiero dar las gracias a Jesús y Ana pues, por la confianza que me han dado y claro, eso es un ánimo muy grande para mí para seguir ahí luchando para intentar añadir ese grano de arena, ¿no? Mira, hoy voy a hablar un poco con un poco de paso general, porque claro, entrar en muchos detalles es difícil en una hora, pero lo que quiero comentar es lo que acabo de poner en el anuncio, ¿no? La importancia de ese complejo pilar de psicotejidos blandos. Para otros, esta palabra quiere decir el complejo supracristal. ¿De qué vamos con esto? Mira, eso es lo que encontramos siempre, muchas veces en nuestra práctica diaria. Viene un paciente, tiene dolor, molestia, inflamación, sacamos la prótesis, apretamos un poco y ya empieza a salir de todo de esta conexión o de este tejido que rodea estos implantes. Muchas veces os habéis encontrado con estas imágenes, ¿no? Que estáis retirando unas prótesis por muchos motivos, prótesis fija, puede ser por aflojamiento de tornillos, por fractura de los mismos, por inflamación, por supuración. Sacáis las piezas protésicas y os encontráis con esto. Y eso que huele a muerto, como digo yo siempre. Si hacemos un repaso general pequeño, un poco hablando de prótesis, veréis aquí que una de las complicaciones de la prótesis fija sobre implantes entre lo que es el aflojamiento de tornillos, fractura de tornillos, del pilar, de cementación, riesgo de preimplantitis. Pero aquí a la derecha quiero que veáis esto. Eso tiene que ver con el ajuste de prótesis, la forma de oclusión, pero al final de todo lo que dice aquí es el sellado y estabilidad de la conexión. Y si vamos a hablar del sellado y estabilidad de la conexión, paso estas imágenes también donde vais a ver. Los que reconocéis un poco los implantes en el mercado, reconoceréis estos implantes, que son una muy buena marca de implantes, sinceramente, no se puede decir otra cosa. Pero de repente, empezar en un caso así y llegar al otro extremo, es una publicación científica, un secreto tiene que haber aquí, eso no es una casualidad, algo ha pasado.
Y para poder saber qué ha pasado aquí, tenemos que volver un poco a hablar de las conexiones protésicas que hay en el mercado en general. Hoy día hay más implantes que churros. Lo que pasa es que hay una cosa, siempre se repite lo mismo, porque el problema es que no hay siempre un criterio bueno, científico, práctico, clínico, donde se basen los fabricantes o los usuarios incluso los implantes. Como podéis ver, está la conexión externa estándar de toda la vida, luego está el tissue level, luego hay un tipo que aquí sí que empezó a marcar diferencia en clínica y científica, lo cual es los implantes sumergidos con conexión cónica y platform switching. De eso vamos a hablar un poco hoy. Yo voy a compartir mi experiencia personal. Lejos de empezar a hablar y alegar y comentar las batallas con Galimplant y lo contento que estoy, porque francamente es así, porque Galimplant es una marca, sobre todo el implante IPX, pues, me da muchas oportunidades y muchas soluciones que yo necesito. Pero yo quiero empezar a hablar de dónde viene esa filosofía en la que yo adopté en mi trabajo desde hace unos años. Entonces, aquí como podéis ver las diferentes conexiones, ¿no? Si estamos hablando de criterios fundamentales para el éxito en el implantoprótesis, hay muchos factores importantes, pero hay unos factores bastante notorios que son el grosor de los tejidos que están alrededor de esos implantes, ¿vale? Y tanto también los tejidos queratinizados como los tejidos blandos en general. Y también la posición ideal de los implantes. ¿Por qué lo digo una posición ideal de los implantes? Porque lo que rodea los implantes de tejidos es sumamente importante y crucial. Yo siempre digo una cosa, lo comento a los alumnos nuestros cada año, y me harto en repetir esa frase. Los implantes no son elementos quirúrgicos, son elementos protésicos que se colocan quirúrgicamente. Pero al fin y al cabo, desde el principio son elementos protésicos, porque lo que dan al final es estabilidad o una prótesis o una solución protésica al paciente. Por tanto, el que coloque los implantes tiene que saber sí o sí de prótesis, el por qué y dónde y cómo colocamos los implantes, y a qué profundidad, en qué posición mesodistal, vestíbulo lingual, etcétera, etcétera. No es solamente coger y colocarlo en eso, es saber dónde colocarlo y por qué. ¿De acuerdo? Entonces, claro, y para mejorar y aumentar los tejidos blandos alrededor de los implantes, pues naturalmente hay un sinfín de técnicas, ¿no? Siempre para decir que un tejido periimplantario está bien y tiene buenas características, hay que saber que la armonía externa tiene que ser del margen gingival, tiene que estar muy bien, tiene que verse bastante correcta, ¿no? Y la presencia de unas papilas o pseudopapilas interdentales y la convexidad de la tabla alveolar, ¿no? Un contorno de color correcto, no inflamado, de color rosa, una encía adherida bastante buena y generosa alrededor para evitar luego los bombeos de líquidos. Eso lo hablaremos un poco más adelante. Y naturalmente el margen bucogingival tiene que corresponder a los dientes adyacentes. Eso estamos aquí hablando de estética. Aquí esta imagen, pues lo que reproduce aquí es la diferencia entre un diente y un implante, ¿no? No podemos hablar de prótesis sobre implantes y implantes bien colocados si no hacemos un breve repaso de la biología periodontal y perimplantaria en general, ¿no? Todos conocemos lo que es el tejido blando, y el espacio biológico se compone por unas medidas ya más que concretas y conocidas. Para unos son 1 y 1 y 1, hablando del surco, epitelio de unión y conectivo. Para otros es 0,69, etcétera, etcétera. Quiero decir que 1,7, las variaciones pequeñas no son la clave del tema. La clave del tema es saber por qué lo tenemos y qué diferencia hay. Los tejidos blandos los periimplantarios y dentogingivales son de dimensiones en general similares. El tejido conectivo supracrestal, el epitelio de unión y área de epitelio supra miden en conjunto siempre los 3 milímetros, más o menos. Entonces, nosotros cuando estamos hablando de esto, tenemos que diferenciar una cosa muy importante,
y que es la composición de los tejidos que están alrededor de los implantes nuestros, por lo que vamos a tener. ¿Qué diferencia tienen ellos de los dientes naturales, ¿no? El implante es al fin y al cabo es un tornillo de titanio que carece de un ligamento periodontal. Y al carecer de un ligamento periodontal, carecer de un ligamento periodontal, pues su irrigación muchas veces solamente depende de lo que es la irrigación superióstica, ¿no? Y eso es un elemento bastante importante tanto para el implante como para los tejidos que están alrededor, ¿no? Aquí lo tenemos aquí más claro, ¿no? El diente recibe los vasos del ligamento periodontal y superiósticas, mientras el implante no. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre es un elemento más delicado. Tenemos que tenerlo y tratarlo con más delicadeza y darle todos los requisitos para que funcione bien. Y si hablamos de cómo funcionar bien, pues tenemos que tener aquí, por ejemplo, una imagen, que el otro día también mi compañero Pepe Benítez comentó y puso una imagen parecida. Estamos hablando de esto. Esa es la filosofía que vamos a comentar hoy y la que estoy muy seguro que si estáis convencidos de ello, vais a saber y vais a ver un éxito bastante importante en el tema de la implantoprótesis vuestra. ¿Vale? Estamos hablando aquí de una filosofía, de lo cual consiste en tener un implante sumergido en el hueso con un platform switching para permitir una emergencia de un pilar no convexa sino cóncava, estrecha, para permitir el acúmulo de los tejidos alrededor, tanto el hueso por encima del hombro de ese implante como los tejidos conectivos y el epitelio. La posición del implante, lo que hemos comentado antes, es muy importante porque si no se coloca correctamente bien el implante, la cantidad y proporción de esos tejidos va a cambiar de un lugar a otro. Y eso es uno de los causantes de los fracasos de los implantes. Según Spray, que lo habréis escuchado, ha puesto el año 2000 un estudio donde realmente comenta la necesidad mínima de tejido alrededor de un implante. Hablábamos aquí de hueso, por ejemplo. Y él llegó a la conclusión de que un 1,8 hacia casi 2 milímetros de hueso por fuera o por vestibular, digamos, de un implante es necesario para la supervivencia del mismo, ¿no? Del implante. Y nosotros aquí no podemos saltar los estudios y los artículos de que empezó a Busser en su momento, como Kahn, como Grunder, a hablar hace años, de la que es la distribución correcta de los implantes en la boca, con las distancias necesarias alrededor de los implantes, tanto entre un implante y otro, como un implante y un diente, ¿no? Y siempre se hablaba de necesidad de tener 1,5 milímetros de tejidos alrededor circunferencialmente alrededor del implante para darle pues, su espacio correcto. Pero siempre se hablaba de conexiones diferentes a las conexiones sumergidas. O se hablaba de conexiones más bien tissue level o conexiones externas. También Tarno y Salama y todos hicieron el mismo estudio. Y aquí lo tenéis más que sabido todo lo que habéis leído o estudiado algo sobre el proceso de implantes. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa en estos casos? De repente que vemos que se han colocado unos implantes, como en este caso, bone level, por ejemplo, y había una encía y más o menos todo funcionaba bien, hasta que de repente, en algunos casos, se ha visto que la encía era más fina y como una causa casi directa o muy relacionada con esta encía fina, se ha perdido hueso alrededor del implante, sobre todo en el cuello del implante. Aquí volvemos a acordarnos un poco de Brannemann cuando dijo, no, es que el hueso se redistribuye hasta la segunda espira del implante. Bien, pero es que el hueso no sabe contar espiras. Entonces, ¿por qué pasa esto? Eso pasa porque aquí se cuenta otra vez naturalmente el cuerpo, como que es sabio, la naturaleza es sabia, la biología busca siempre encontrar el espacio biológico alrededor del implante, ¿no? Desde la corona hacia el implante. Y aquí es donde han pecado todos. Una imagen muy típica y natural
de ver una conexión de ese tipo, que todo funcionaba perfectamente bien. Y aquí, como podéis ver, la conexión más o menos es estable, pero se ha perdido mucho hueso y buena parte de los implantes se ha quedado fuera. Eso que es un buen causante de fractura de tornillos, fractura de cuellos de implante, que al final lo único que se puede hacer es explantar esos implantes, ¿no? ¿Por qué ha pasado esto? Aquí volvemos a hablar de lo mismo, ¿no? De esas distancias que hay entre la preparación protésica o la solución protésica y la conexión del implante. Ahí radica todo, lo que yo llamo, o muchos autores llaman, el complejo supracrestal, ese complejo entre el pilar, tejido blando, el hueso, ¿de acuerdo? Y para hablar de esto, vamos a volver un poco más a la historia. En los años 70 empezó Brånemark a sacar su implante de conexión externa estándar y a partir de entonces salieron muchos diseños en el mercado. Pero en el año 85 salió un diseño que fue un poco diferente a todos los que iban por ahí en esa época, lo cual fue una conexión cónica tipo Morse casi tipo Morse, ¿no? Y a partir de entonces, años después, de repente, han surgido pues, muchas conexiones de muchos implantes o implantes con conexiones cónicas, porque realmente se ha visto en esos 25-30 años de distancia de que funcionaba perfectamente bien. Una conexión cónica, bien estable, con buena fricción. Y esto hacía que todas las marcas de implantes empezaban a crear esos implantes. Pero no todo es así solo. ¿Qué pasa? Que nosotros aquí tenemos que diferenciar entre una conexión cónica y una conexión externa. O otras que son conexiones internas, como podéis ver a la derecha, una conexión de apoyo interno, lo llamo yo. No es una conexión cónica, es una conexión de apoyo interno. Por lo tanto, esas conexiones, tanto un extremo como el otro, aquí en esta imagen, son conexiones que yo llamo tornillo dependientes. ¿Por qué? Porque en el momento que lo colocas todo perfecto, pero realmente el que hace el trabajo aquí biodinámico es el tornillo, no es la conexión, es el tornillo. Y aquí empiezan todos los problemas, porque empiezan a haber fracturas de tornillo. Primero de todo empiezan lo que son la pérdida de la fuerza del tornillo, ¿no? Se desatornillan las prótesis, empiezan aflojamientos, empieza a haber, si hay un aflojamiento del tornillo, hay micromovimientos. Si hay micromovimientos, hay bombeo de líquidos. Si hay bombeo de líquidos, estos líquidos se van hacia la conexión del implante. Si van hacia la conexión del implante, crean muchos problemas. Uno de ellos y es el inicio de una periimplantitis, porque el hueso se contamina y empieza a reabsorberse. Porque el hueso cuando se inflama, se infecta, no se hincha con ansias, no, se absorbe, como bien sabéis. Al mismo tiempo también el bombeo de líquidos, gracias a esos movimientos del pilar, los pilares son micromovimientos, están más que notorios en los estudios con vídeo de rayos X de CIPRI, hacen también que a través de este tornillo pasen muchos líquidos dentro también del implante, porque ese bombeo es hacia dentro del implante fuera, ¿no? Y eso hace que esos líquidos ácidos, porque vienen de la boca, afecten todo el tiempo a la composición del titanio y luego vayan creando una corrosión interna. Y esa corrosión interna de los implantes llevan con el tiempo pues, a la fractura de los mismos implantes. Muchos hablamos de cono Morse. Vamos a ver, el cono Morse puro hoy día casi es difícil de encontrar o casi imposible de encontrar en el mundo de los implantes. ¿Por qué? Porque un cono Morse puro, tal como se describió en los años 1860, es una cosa que no es nada nueva, es una cosa bastante antigua. Un cono Morse puro es muy difícil de trabajar protésicamente, muy difícil. Más bien, y perdónme la palabra, es un coñazo. Por lo tanto, muchos abandonaron las conexiones cónicas Morse por la dificultad del trabajo y se fueron a trabajar empezaron a modificarlos hacia unas conexiones cónicas. Las conexiones Morse
bien sabéis, hay muchos, incluso están clasificados hasta 8 tipos diferentes, ¿no? Que van desde el 0 hasta los 7 grados. Los conexiones Morse puros. Y depende también, una conexión Morse es un sellado en frío, ¿no? Un sellado en frío provocado porque dos cuerpos casi iguales, uno se encaja dentro del otro de forma cónica y al entrar uno dentro del otro hace o provoca un tipo, una especie de deformación entre elástica y plástica, ¿no? Y provoca pues este gripaje, ¿no? Entre el cuerpo y el otro. Ese gripaje entre el uno y el otro, pues lo que hace naturalmente es impedir el paso de líquidos hasta gases. No se pueden pasar según uno de los estudios. Pero luego, con el tiempo, científicamente estudiados, se crearon unas conexiones, son cónicas, pero con un poco menos de intensidad con un Morse. Por ejemplo, como la conexión de 11 grados, que se ha vuelto bastante popular, porque realmente aportaba muchos beneficios, y casi todos los beneficios de un cono Morse, porque creaba un sellado periférico bastante importante, pero sin la dificultad que conllevaba tener un cono Morse real, porque dificultaba muchísimo el trabajo sobre él, ¿no? Y ahí podéis ver un ejemplo aquí, el diseño del implante con que trabajamos nosotros cada día. Y esa conexión, como podéis ver, que está indexada abajo, provoca este sellado periférico y impide que pasen los líquidos y los microbios, por lo tanto, abajo. Y hace, según los estudios que se hicieron en los años 80-90, que esta conexión entre el pilar y el implante, que se gripa, y nosotros aquí lo colocamos a 30 newtons, hace o convierte el complejo pilar e implante en una sola pieza, biomecánicamente hablando, porque todos conocéis lo que son los implantes monobloc, ¿no? Que eran muy antiguos desde los años 50, tipo Tramonte, etc. Y de repente ahora han vuelto a ser muy populares. No voy a entrar en el tema, porque la prótesis que se crea por encima de esos implantes es bastante nefasta, ¿no? Pero, biomecánicamente hablando, el implante con su conexión gripada del pilar ahí en esta conexión, pues convierte el implante en un monobloc junto con el pilar. Y eso es una cosa muy importante de tener en cuenta. Aquí, en esta imagen, veis que hay en uno de los estudios científicos que están publicados, se puede ver las diferencias entre una conexión y otra. A la izquierda es la conexión externa, a la derecha es una conexión interna general y el medio es una conexión tipo cónico. Y veréis que el paso de los microbios entre un tipo y otro es bastante importante la diferencia, porque es que la conexión no es la misma y el sellado en algunas casi no existe, sino es un apoyo protésico, pero no es un sellado, ¿eh? Ahí, en esos años, se creó un concepto que se llama el Tissue Care Concept, que hablaba de esta parte que empezaba por la conexión, por el hombro del implante, por esa conexión, y terminaba justo donde empezaba la solución protésica, en este caso es una corona, ¿no? Este espacio en que transcurre entre ello el pilar protésico, y lo cual pues, también lo ocupan tejidos óseos, conectivo, etc., es la clave de todo el éxito que hoy día podemos tener en tema de implantoprótesis. Vamos a ver, todo éxito tiene sus claves y normas. No podemos tener éxito por la suerte, todo tiene que funcionar y tiene que ser repetible, ¿de acuerdo? Una cosa de éxito basada realmente en la ciencia tiene que ser repetible, ¿de acuerdo? Y aquí, por ejemplo, podéis ver más o menos de qué estamos hablando, pues de esta distancia, ¿no? de este trozo. También se ha visto de que los implantes, había muchos diseños, pero siempre en muchos estudios se ha abordado de que los
para darle un valor añadido al implante, pues siempre tiene que tener platform switching, una conexión tipo Morse o conical, como dicen, porque decir Morse es muy fácil hoy día, pero no lo existe, y una emergencia cónica de un pilar, ¿no? Y todo esto pues ayuda muchísimo a tener un tipo de implante importante. Mira, veis aquí una conexión tipo interno estándar, en lo cual es una conexión tubular o conexión recta. Veis que aquí no hay ningún tipo de fricción. Hay encaje, sí, en encaje, pero no hay fricción. Por lo tanto, lo que hay es un apoyo circunferencial, apoyo. Pero podéis ver gaps. Esos son los catálogos de algunos implantes en el mercado. En su catálogo te están enseñando sus gaps. O sea que es importante verlo esto. No sé si realmente le están dando importancia o lo ignoran. Pero aquí el tornillo, como podéis ver, es el que está haciendo el trabajo grande y trabajo sucio, le llamo yo, en estas conexiones. ¿Por qué? Porque luego, cuando tiene que hacer un trabajo múltiple sobre varios implantes, la conexión que vemos aquí a la izquierda, que más o menos ellos tienen, y estamos diciendo que es un encaje, no es una conexión estanca, sino es una conexión normal, no puede ser repetible en más de un implante. Sobre todo si vamos directamente al implante. Eso es la filosofía que ha reinado durante mucho tiempo en muchos sitios, entre muchos clínicos. Y la verdad es que iban orgullosos de ello, ¿no? Y aquí podéis ver, a la derecha, lo que llamamos nosotros capar las conexiones. ¿Qué es una conexión capada? Es una conexión que se tiene que cortar porque naturalmente no podemos meter varios conos o varias conexiones internas, encajes internos, en más de un implante, a menos que sean al 100% paralelos, y eso no puede existir. Casi no puede existir. Por tanto, lo más fácil, como siempre, donde peca casi la mayoría de la gente, es ir a lo fácil, ¿no? A lo rápido, sin pensar luego si queremos que esto perdure o no. Es ir a capar esas conexiones y encajar estas estructuras sin ningún tipo de garantía protésica. Vamos a ver. Como podéis ver, los espacios, eso es un apoyo, eso no es una conexión. Y luego, pues lo podemos ver ahí como salen estas conexiones o esos encajes desde los laboratorios. Si macroscópicamente se ve así, pues no os voy a contar microscópicamente cómo podría ser. El resultado es este. Lo que vemos aquí, la filtración de comida, de porquería, la inflamación de los tejidos, mucositis y naturalmente después una periimplantitis. Pero esto también viene porque muchos, lo que hemos dicho antes, siguen la filosofía de hacer fácil, sin pensar y sin tener criterio. ¿Por qué lo hacemos? Es igual, es fácil y muchas veces no lo hacían ni los mismos profesionales. Y se usaba durante muchos años los calcinables en las conexiones capadas estas. Además de ser capadas, se utilizaban los calcinables. ¿Qué pasa con un calcinable? Como bien sabéis, un calcinable entra al horno, encerado, y una vez que está el horno se convierte en un metal. Normalmente suelen ser cromo cobalto, ¿no? ¿Qué pasa? Resulta que también, aparte de que el fallo en la industria, o digamos el fallo en producir ese tipo de elementos colados, también hay unos bastantes estudios que hablan de la toxicidad del cromo cobalto contra los tejidos. Una cosa que quizás más de uno de los que estáis ahí escuchando no lo habéis visto nunca, no lo habéis oído nunca. Pues sí, hay muchos artículos al respecto, lo podemos aportar con mucha facilidad, están ahí y si lo pedís lo tendréis mañana mismo. Estos metales cuando entran dentro del horno, en cada proceso, primero colado, eso es un proceso. Luego, cuando ponemos la cerámica, eso es otro proceso y a veces más de una vez entra al horno. Cada vez sufre porosidad, salida de gases y deformación. Y aquí hay unas imágenes facilitadas por Gallimplant, donde hicieron unos estudios, donde se ve realmente que los metales colados son lo más nefasto que hay realmente para un trabajo protésico bueno. Pero no solamente esto, es que no hay un encaje, no hay ajuste.
Estamos hablando de ajustes. ¿Y cómo podemos saltar este obstáculo? Como podéis ver aquí, es algo realmente que yo no desearía tener en mi boca, o boca de mi madre. Eso lo podemos corregir utilizando interfaces de titanio mismo. Esas interfaces de titanio no entran nunca ni entrarán en un horno. Además son titanio, son nobles, son de la misma composición de lo que son los implantes y las piezas de los implantes, ¿no? Y nunca entrarán al horno, sino irán a ser cementadas fuera de boca dentro de unas piezas, como por ejemplo en este caso puede ser circonio o puede ser metal, ¿de acuerdo? Y eso hace que el ajuste aquí sea perfecto, el sellado sea perfecto y no haya ningún tipo de esto, como podéis ver, y más de uno, el otro día también Pepe Benítez nos enseñó una conexión de estas tan nefastas y tan malas que nadie desearía tener ni en su boca ni en la boca de sus pacientes, ¿no? Que solamente verlo macroscópicamente ya da repelús, ¿no? Ya te dice cómo va a funcionar ese trabajo. Mira, eso es una corona que yo he desmontado de un paciente. Al sacar el tornillo, he visto el tornillo contaminado de esta forma. Eso seguramente lo veis vosotros también cada vez, ¿no? Limpiando el mismo tornillo, mirad lo que ha salido de suciedad en el papel. Todo esto son microbios, son bacterias, ¿no? Bacterias. Este alquitrán negro, ¿no? Que huele tan mal. Estos son millones y millones y millones de bacterias que lo que están haciendo es afectar al titanio por dentro, por eso se vuelve negro, porque lo están corroyendo, ¿no? Esos son trabajos de unos estudios que están publicados, ¿no? Aquí podéis ver las conexiones capadas. Aquí tengo que reconocer que las prótesis están bien trabajadas. Hay un buen encaje dentro, pero como podéis ver es un buen encaje, pero no es un sellado. Y lo que realmente confirma la falta de sellado aquí, podéis ver que ya empiezan a tener pérdidas de hueso alrededor de los implantes. ¿Lo veis? Está clarísimo. Hasta que algunos se atreven a poner estas imágenes en las redes sociales, dando de sus imágenes de sus trabajos. Mirad esto. ¿Aquí qué hay? Es un trabajo puro y duro del tornillo porque aquí no hay ningún tipo de conexión. De hecho, además, ni ajusta por ningún lado. Y esos son otros. Claro, estos son los criminales que dijo Pepe, ¿no? En su ponencia anterior. Son criminales, ¿no? Son genocidas de implantes, de tejidos biológicos. Yo no quiero tener esto, ni en mi boca, ni quiero tener esto en la boca de mis pacientes. Hay que tener ética y hacer las cosas como deben ser. Pero para tener ética y hacer las cosas como debe ser, hay que buscar, hay que informarse, ¿no? Hay que informarse en lo que hay. Estas son las conexiones de encaje normal, ¿no? Que aquí, en los micromovimientos, lo único que harán es provocar estos bombeos de líquidos dentro de los implantes, dentro de los implantes hacia afuera, al hueso que está alrededor de la conexión y provocar pues, su corrosión, ¿no? Y luego se rompen los implantes, se rompen los tornillos. Este es un caso que yo tuve que sacar de un paciente que se le habían aflojado los tornillos en el tiempo, iba comiendo el señor, como todo el mundo lo hace, ¿no? Y mirad cómo se han deformado estas conexiones capadas, mirad cómo están deformadas, miradlo bien. ¿Por qué se han deformado de esta forma? Porque ese señor comía y esta prótesis, si la podéis llamar así, se inclinaba hacia adelante cada vez y se daba contra el tornillo, que se fracturaron los tornillos, se los pude sacar al final, y se deformó la prótesis, pero también se deformó la cabeza de sus implantes. Eso lo dije, ¿no? Ese es el caso del inicio de todo lo que empezamos hoy con el vídeo. Este es el paciente que llegó con esta lesión anterior con su prótesis sobre implantes y eso fue el resultado del tratamiento inicial de su problema, la explantación. Porque una prótesis así que va directamente apoyada a los implantes, lo único que hace es asfixiar los tejidos, asfixiarlos, no dejarles actuar, no dejarles existir. ¿De acuerdo? Y eso es un problema. Aquí tengo un paciente que me vino
preocupado por la antiestética de su 21, del composite en su 21, y simplemente mirándole la boca he visto una cosa, he visto lo que estáis viendo ahora, ¿no? El 11, aparte del 21 que es feo, pues vale, muy bien, pero es que el 11 tiene un color y un aspecto muy raro. Yo le he preguntado, ¿qué pasa aquí? Dice, no, es que tengo un implante que me lo pusieron hace unos años. Es un paciente de 28 años. Claro, mirándolo bien, mirando las fotos bien, digo, mira, te voy a mandar a hacer un TAC. Hicimos un TAC y ese es el resultado del TAC. Lo podéis ver perfectamente bien, ¿no? No hace falta ser un experto en cirugía para entender qué pasa aquí. Aquí lo que pasa es que se le ha puesto un implante gigante, mal inclinado, mal posicionado, y la conexión, como podéis ver, que va directo al implante, es lo que ha provocado esto. Mirad esto, nada más de desconectar la corona que la tenemos ahí. La suciedad en esta conexión, ¿no? Naturalmente, es lo que hay que hacer en este caso es sacarlo, ¿no? Aquí tenemos el extractor de Galimplant que va fabulosamente bien y que ayuda bastante a sacar los implantes. Pero antes de hacerlo, quise abrir para verlo un poco mejor antes de sacarlo, ¿no? Y es lo que vimos ahí. No había tabla vestibular en absoluto, costó sacar el implante, lo sacamos, lo limpiamos todo muy bien, dejó un defecto enorme. Y luego lo que decidimos ahí es colocarle directamente un implante en este lugar, ¿no? Haciendo la rehabilitación inmediata, la regeneración, una buena colocación del implante en su lugar correcto, guiados más o menos por una corona provisional. Y al fresar para un implante de diámetro 4, imaginaros, un diámetro 4 en este caso, lo sobrante que teníamos por arriba del implante anterior. Eso quiere decir que las cosas se han hecho mal desde el inicio y era un implante gigante. Por lo tanto, no ha tenido suficientes tejidos alrededor, ¿no? Y es lo que nosotros lo que queremos hacer. Aquí hemos fresado bien, otra vez. Hemos recogido un poco de hueso propio del paciente para dejarlo en primera capa en contacto con el implante. Y aquí cogí un implante de Galimplant. Es un implante, el IPX, pues es un implante con una estabilidad primaria brutal. Tiene un diseño fabuloso, realmente. Yo creo que cualquier cirujano o prostodoncista querría tener o trabajar con ese tipo de implante. Lo colocamos en su sitio ideal. Su sitio ideal. A expensas de la situación en que estaba todo eso, ¿no? Lo tenemos ahí colocado en la profundidad y en la situación palatinizada, como podéis ver, a una profundidad de unos 3 milímetros en el hueso. Y aquí empezamos a regenerar para dejarlo todo perfectamente bien, rodeado de los tejidos que se merece, en primer caso los tejidos, digamos, de la capa de hueso autólogo, y luego hueso sintético, bien rodeado y cerrado y a tensión con una membrana. Y aquí, para darle el buen futuro a este implante, lo que estamos buscando es contribuir a que tenga buenos tejidos alrededor. No solamente óseos, que aquí hemos colocado para reproducir, sino también tejidos blandos, ¿no? Aquí hemos cogido un conectivo y lo hemos colocado donde tiene que ir, ¿no? Donde tiene que ir la futura emergencia del pilar y la corona. Ahí está suturado en su sitio, hemos cerrado y el paciente se está recuperando perfectamente bien. Volvemos a hablar de las conexiones. Como podéis ver aquí, está el bone level, el subcrestal, pero con una parte una conexión no platform switching, el bone level, el subcrestal, oye los subcrestales, ¿no? Es muy importante hablar de una cosa. Un implante de conexión platform switching sumergido no es una solución al 100% mágica, porque depende donde lo coloquemos y lo que tenemos de tejidos alrededor es importante. Y para esto solamente os mando a mirar uno de los estudios más importantes que hay, el estudio de Galindo, ¿no? Pablo Galindo habló de esto, hizo un estudio muy importante donde hablaba de la necesidad y la importancia del pilar protésico que sobresalía de este implante y la altura de este pilar. Porque es que lo que daba realmente las características de éxito
a este implante en el tiempo sin alterar a los tejidos colindantes, quiero decir el hueso, ¿no? Al que están alrededor. Y aquí podéis ver, por ejemplo, si hay una mucosa fina o mucosa gruesa. ¿Qué diferencia hay? Pues sí que hay remodelación ósea. Por supuesto que se tiene que haber una. Por eso tenemos estos resultados, aunque sean con unos implantes conocidos. Mirad este caso, por ejemplo. Son implantes que de repente el paciente viene y tiene una pérdida de hueso muy importante en los implantes. Uno de los implantes ha sido al final desahuciado, ¿no? El posterior. El anterior pues tenía una pérdida importante, pero no como lo posterior. Aquí no hay tratamiento perimplantitis que valga la pena ni con el implante posterior. Se saca el implante, se limpia el anterior. Aquí está la clasificación que seguramente conocéis de la perimplantitis. Y regeneramos, ¿no? Volvemos a darle un poco tejidos que nos hacen falta aquí, como dice Spray, ¿no? O sea, tenemos que tener un hueso necesario. Y con el tiempo hemos logrado esta regeneración vertical por encima y hemos colocado otro implante, donde tiene que ir. Hay un IPX, ¿no? O sea, con la misma conexión que el implante de al lado. Con los tejidos bastante sanos empezamos a mejorar un poco, por culpa de la regeneración, como bien sabéis, la movilidad de los tejidos alrededor, y las vamos a convertir en un tejido estable, ¿no? Un tejido fijo, ¿no? Y haciéndolo, pues, naturalmente con un injerto libre, ¿no? El paladar. Y ahí convertimos el tipo de tejidos de uno en otro. Le damos todo lo que necesita este implante para que funcione bien en el futuro. ¿Quién empezó a hablar de esto de una forma más notoria? Y si tenéis la oportunidad en junio de ir a Galicia al Congreso de Galimplant, vais a ver a ese señor. Yo creo que muchos ya lo conocéis, se llama Linkevicius, y ese señor pues, hizo unos estudios desde el 2008 hasta ahora, es un señor que publica bastante, donde habló de la necesidad y la influencia del grosor de los tejidos blandos en tema de los implantes, ¿no? Y sacó un libro muy importante que muchos tenemos, que se llama Zero Bone Loss Concept, ¿no? El concepto de cero pérdida ósea, en el cual él habló de una fórmula mágica, según él, de mínimo 3 milímetros para el éxito de estas preparaciones, ¿no? En lo cual, entre el tejido blando y la profundidad del implante tenía que haber 3 milímetros. Si no lo teníamos, si teníamos buen grosor de tejidos blandos, pues simplemente sumergíamos el implante un poco. Si no teníamos, sumergíamos más. Si no tenemos una ni otra, pues añadíamos tejidos blandos. Mirad en esto, que me lo ha concedido un amigo francés. Aquí vais a ver de qué estamos hablando, ¿no? Aquí tenemos un implante colocado casi yuxtaóseo porque teníamos 4 milímetros suficientes de tejidos blandos. Por lo tanto, tenemos. Pero si tenemos 3, bajamos 1. Si tenemos 2, bajamos 2. Y si tenemos 1 milímetro solo, bajamos 3. Está muy bien explicado en este vídeo, ¿no? O sea, digamos en esta imagen. Siempre tenemos que buscar al menos unos 4 milímetros de diferencia entre donde empieza la prótesis y donde está la conexión protésica, ¿no? Y aquí Linkevicius lo dejó claro, ¿no? De que si tenemos un implante que no podemos bajar más, que, claro, hemos hablado de utilizar implantes más cortos, ¿no? Pero no podemos bajar más porque tenemos el dentario, lo que hacemos aquí es añadir un conectivo para poder lograr esa diferencia de altura de tejidos, ¿no? Y eso se hace o en la segunda fase o en la fase primaria. Aquí tenemos un estudio que conocéis de Galimplant también, donde habla de esas profundidades, ¿no? De los 4 milímetros. Es lo que nosotros queremos tener. Aquí radica todo. El complejo supracrestal, que está indicado y que está posicionado entre esas dos superficies, entre esas dos líneas, ¿no? Que es desde el cuello del implante, el hueso que lo cubre, el tejido blando que está ahí alrededor de este pilar. Y este pilar es el que realmente nos da muchos beneficios. Alberto Miselli
muchos lo conoceréis también, habló bastante también de esas distancias, esos tejidos, y él habla bastante del complejo supracrestal, ¿no? Y aquí están las proporciones de las que cual él habla, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta un concepto importante, porque siempre pasa una remodelación ósea, siempre pasa una remodelación ósea el momento de hacer la cirugía y la colocación, sobre todo si son post-extracción, ¿no? Si estamos haciendo las extracciones y colocamos los implantes, aquí hay una remodelación que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y ahí muchas veces habla también mi amigo y compañero Antonio Murillo, ¿no? En sus exponencias tan bestiales y buenas, ¿no? De que te habla de cómo conseguir y cómo diseñar y cómo dirigir esta cicatrización de esos tejidos, ¿no? Aquí podéis ver que ya empezaron en el mercado a surgir muchos tipos de pilares, que son la clave del éxito en los implantes, ¿no? Sobre todo los que son monoblock. ¿Qué pasa? Porque aquí no hay un tornillo pasante. Cuando nosotros cogemos un pilar de estos y lo gripamos directamente al implante, no tenemos ninguna oportunidad de que pasen líquidos desde la prótesis, ni microbios adentro del implante, y por lo cual eliminamos por completo los micromovimientos y el bombeo de los líquidos. Aquí podéis ver una corona protésica conectada a este pilar estético, lo llamamos aquí Ingal Implant, que es un pilar fantástico. Es tan simple y tan sencillo de utilizar y trabajar que hace y da la diferencia de este sistema de implantes a otros muchos sistemas. Implantes buenos hay muchos, bien diseñados también, pero una prótesis bien hecha pocos lo saben hacer y pocos han aportado piezas necesarias para hacer. Y aquí lo bueno que tenemos en esta casa es que hay tanto uno como el otro. Tenemos todas las soluciones protésicas posibles y fáciles por reproducir un trabajo predecible, repetible, y ahí tener un éxito. Cuando repetimos las cosas siempre y funcionan bien es porque son correctas. Como podéis ver aquí, a los 3 años de colocar este pilar, esta corona en este implante. El nivel de hueso sigue ahí arriba, sigue ahí, no hay ninguna alteración, porque este conjunto no se mueve, no hay micromovimientos, no hay filtración, no hay toxicidad. Eso es muy importante que tenerlo en cuenta. Esta imagen a mí me encanta porque es un amigo mío que me vino y perdió un 7 superior, tenía un implante en el 6, justo al lado, le colocó el implante, le hagan el implante en el 7, y años más tarde, en las revisiones que hoy hago de radiológicas siempre para todos los pacientes, yo creo que aquí es donde radica la situación. Un implante de al lado de conexión interna donde la corona va conexión directa al implante y ahí tenemos filtración y pérdida de hueso. Es posible que un día se le fracture esta corona, por supuesto, pero miramos la corona de al lado, el implante, el conjunto de al lado, vemos cómo el hueso lo rodea, está por encima, y eso es una garantía. También, lo que hemos dicho, ¿no? El hecho de colocar un implante de una forma tridimensionalmente correcta es muy importante. Ahí es un caso donde el paciente ha perdido un molar por una fisura y directamente he colocado aquí en este caso, por ejemplo, pues un implante en el hueso interseptal. De forma inmediata, un 4x10 de GAN implant aquí, ¿no? Una estabilidad primaria brutal, muy buena, muy notoria, muy importante. Quien trabaja cirugía y lo prueba nota el placer de esta estabilidad quirúrgica, el trabajo quirúrgico tan bueno y tan necesario de sentir, ¿no? En el momento de colocar un implante de estos, ¿no? Y al añadir el hueso pues, y el conectivo, pues este implante pues, no tiene más posibilidades que funcionar bien. Y ahí está el proceso de cicatrización. Luego aquí, en este caso, yo he hecho el pilar una vez hecha la segunda fase. Como podéis ver, tenemos unos tejidos blandos fantásticos que sobran. Yo los mido con una sonda en este caso y elijo el pilar estético
macizo que yo necesito, ¿no? Lo coloco en su sitio, tomo las medidas aquí, busco tener un paralelismo bastante bueno con las piezas adyacentes y mando a acabar la corona de circonio con una pieza, con una interfase de titanio en este caso, ¿no? Que no entra al horno, no es modificable y se coloca en la boca del paciente y todo está fantásticamente bien. Eso es un año después de colocarla. No hay nada de pérdida, todo lo contrario, todo está estable. Como en estos aquí, tipos que yo había utilizado hace años, que me gustó y ahí conocí el trabajo sobre estos pilares de este tipo, ¿no? Pero naturalmente no me aportaban lo que yo necesitaba siempre y mucho menos en los unitarios. En este caso nosotros en Galimplant podemos tenerlo, porque tanto un tipo para múltiples como para unitarios funciona perfectamente bien, ¿no? Y aquí podéis ver, ¿no? Luego, la emergencia de estas piezas es lo que aquí empezó a salir en muchos estudios, ¿no? Aquí podéis ver que los perfiles de emergencia, lo que ocupa aquí una corona, ¿no? El pilar que sobresale en la zona verde, esta es una zona ósea, en la zona azul es una zona del conectivo y el perfil de emergencia crítico y subcrítico, aquí es el subcrítico. El crítico es el de 1 milímetro, que es el de color rosa o rojo o naranja, es lo que vemos ahí, ¿no? Y estos perfiles todos rodean a estos pilares. Es muy importante. Este pilar tiene que ser macizo. Tenemos que notar esta fuerza en el momento de colocación. Aquí tenemos la zona según los artículos novedosos, la llaman la zona C, B y E, la estética, la conectiva. Y aquí no podemos pasar sin hablar del artículo de Gómez Meda, el año me parece 21 que lo presentó, y aquí habla de la necesidad de utilizar unos pilares y las diferentes fases de material o digamos de tejidos que rodean este transcurso entre lo que es el pilar de la conexión del implante hacia la conexión protésica, ¿no? Aquí lo podéis ver, la zona estética, como él lo llama ahí en la zona E, la zona envolvente, que es la zona B, y la zona C, que es la crestal. En este caso podéis ver perfectamente que han utilizado un modelo de una conexión interna cónica con platform switching, porque realmente es lo que funciona hoy día, ¿no? Y aquí la medición de las distintos espacios, ¿no? Lo que antes comentamos, volvemos a comentarlo un poco, o si queréis, mira, vamos a hablar de cosas. Mira, lo que nosotros necesitamos conseguir es esto, repetir y reproducir en cada paciente lo mismo, esta imagen de tejidos sanos, de color rosa, sin sangrado, sin olor, sin exudados, sin restos de comida. Y trabajar sobre esto. Estos son los pilares estéticos que estamos colocando hoy día, que están ahí tan estables que no se pueden ni quitar, no se aflojan, realmente no se aflojan. Y ahí, sobre estos, creamos nuestras futuras prótesis, las conectamos ahí. Por tanto, tenemos que hacer algo con lo que yo siempre digo, think pink. Hay que pensar en los tejidos blandos. Antonio Murillos se hartan comentaros y repetir estos conceptos, cómo conseguirlos, por qué y la necesidad y cómo hacerlo. La garantía que realmente nos dan esos tejidos no asfixiados, todo lo contrario, que están ahí dirigidos, ¿no? Aquí siempre, yo cuando acabo casi una ponencia, siempre me gusta hacer referencia o homenaje a alguien, ¿no? Y aquí quiero hablar de mi primer caso de Galip. Fue hace unos 6-7 años y es de una señora mayor de 98 años. Repito, 98 años. Fue mi primer caso de Galip. Muchos me han tildado de loco, ¿de qué vas? ¿Cómo puedes hacer esto? ¿No tienes miedo? Pepa, en este caso, Josefa, vino y en una clínica donde yo colaboraba y me viene el jefe y
era paciente del jefe, me dice, oye, no puedo, a esta mujer le hice un esquelético, no hay forma que lo tolere, le da arcadas todo el tiempo, no hay forma, ¿podemos hacer otra cosa? ¿Puedes colocarle implantes a esta mujer? Digo, ostras, 98 años, está sana, está fuerte, 98 años, ¿no? Yo aquí también lo tengo que decir, esta mujer iba muy justa de todo. Y me dijo, quiero una cosa, colocarla ya de forma directa, no puedo irme sin dientes, por favor, que me queda poco tiempo, tengo una boda, tengo no sé qué, tengo no sé cuánto, lo que te cuentan siempre los pacientes, ¿no? Y hay que comprenderlo. Y aquí pensé una cosa. Yo había oído muchas veces hablar de Gun Implant y sus implantes, ¿no? Y me estaban gustando bastante, pero no había tenido la oportunidad de probarlos. Y dije, mira, vamos a hacer una cosa. Voy a diseñar una estructura de sobre 3 implantes, donde voy a colocar estos pilares tan bonitos de color rosa que tiene esta gente, y voy a hacer una carga inmediata, a ver qué pasa. La paciente accedió, aquí son fotos con móvil, le coloqué 3 implantes, de hecho, podéis ver, había hueso justito por todos lados, pero bien, había hueso. En los donde yo quería colocar los implantes, de hecho incluso coloqué un implante en conducto nasopalatino. Sí, en conducto nasopalatino. Lo disiqué, saqué el nervio, el paquete vascular nervioso que había dentro y coloqué el implante ahí, pero es que no tenía otros lugares donde colocar implantes. La mandé a casa, después de tomarle las medidas sobre estos pilares de color rosa, que empezaron a gustar. Y el día siguiente, pues me trajeron, ¿no? Ese es el pilar rosa, que ahí lo colocamos, ese pilar estético, bien fijo a 30 newtons. Los implantes, realmente cuando los coloqué, sentí este agarre tan importante de los pilares, de los implantes dentro del hueso. Dijo, hostia, esto entra muy bien. Se fija bastante bien. Son implantes muy bien hechos, muy bien estudiados, muy bien diseñados, para que entren y sean cargados en el momento, ¿no? Y aquí un protésico, pues, que podía hacer el trabajo a esta mujer, pues nos hizo un trabajo muy rápido. No era el más adecuado, pero no podíamos hacer otra cosa en este momento. Y le dije, vamos a hacerte esta prótesis, que es de resina, metal resina un poco, te la coloco, y de aquí a unos meses, cuando los implantes ya están fijados al hueso, que están integrados, esta misma prótesis pues te la voy a cambiar, porque no podía ni pagar otra cosa a esta mujer. Aquí el día de la colocación de esta prótesis, como podéis ver, pobrecita, está con moratones. Y aquí son los implantes colocados. Como podéis ver, este implante es el que está en conducto nasopalatino. Pues ahí estaba, y estaba perfecto. Ahí están los pilares, ahí está la estructura. Eso es a los 3-4 meses de colocarlos. Lo que hicimos es, eso es el día de lo colocar, eso es más adelante. Los cogimos y esta prótesis misma la modificamos, le añadimos resina, la limpiamos un poco, le hicimos un perfil un poco convexo aquí para que apriete la encía un pelín, para que no se almacene comida ahí con mucha facilidad. Es una mujer mayor que casi no puede limpiarse bien. Y todo fue fantásticamente bien. Yo iba ahí haciéndole las revisiones a esta señora, ella me venía y me daba besos, me quería porque le ayudé. Y gracias a esos implantes le pude hacer este trabajo. Y lo quiero decir con mucha pena, porque siempre que lo digo me entra una tristeza. Esta mujer aguantó todo, aguantó los 3 implantes pues, inmediatos, carga inmediata. Le atracó poco tiempo después un ladrón en la entrada de su edificio, la tiró al suelo para quitarle una cadena, casi la rompe entera. Aguantó. Pero vino el COVID y se la llevó. Que un día me acuerdo que la llamamos para una revisión y su hija me dice, pues la Pepita pues se ha ido porque tuvo el COVID y no pudo resistir y falleció. Bueno, esto fue casi 4 años después de la colocación de esos implantes. Yo lo que quiero decir aquí, pues, oye, este caso me hizo enamorar francamente de sus implantes y dije, hostia, si con Pepita, de 98 años, eso ha funcionado, ¿cómo no va a funcionar con los demás? Y mucho mejor incluso, ¿no? La gente me dice, pero estás loco, ¿cómo puedes empezar a utilizar un implante directamente haciendo una carga inmediata?
a una mujer de 98 años y tal. Yo dije, mira, a ver, yo siempre digo lo mismo. Para coger un Ferrari y pasear en la calle en el medio de Barcelona no da ninguna diferencia que un Seat Panda. Los dos pasean igual, casi. Uno con más subido, otro con menos subido. Pero si quieres conocer realmente cómo funciona este coche, llévatelo a la autopista, ¿no? Llévatelo a la autopista, llévatelo al Montmeló. Ponémoslo ahí, ponlo al máximo. Pon este producto al máximo. Yo puse ese producto en mi primera vez al máximo. Y lo único que me dio es alegría, estabilidad y buen resultado. Pues ahí empezó mi historia de amor con este implante, ¿no? Y con este sistema, con todo lo que conlleva encima, ¿no? Siempre digo, tissue still the issue. Aquí estamos con nuestros alumnos en la SCOE, en la cual les transmitimos, yo por mi parte, porque dirijo la parte de prótesis sobre implantes, siempre les dirijo la filosofía con que trabajo yo. Siempre digo, es mi filosofía. A mí me ha funcionado, funciona a muchísima gente. Os animo a repetir lo mismo, porque está testado biológicamente, clínicamente, científicamente. Eso funciona. Eso no es ningún tipo de mito. Los demás pueden ser mitos, pero una cosa que lleva tantos años en función, eso quiere decir que funciona. Y aquí os quiero decir a todos de que todos, para llegar al éxito, hemos roto muchos platos detrás. Todos hemos tenido fracasos, pero para tener menos y estar más seguros hay que ir a lo seguro, a lo bueno. Y aquí os digo, francamente, yo estoy ahí porque quiero. He llegado a utilizar hasta 5 diferentes implantes al mismo tiempo en mi consulta. Pero no, al final elegí lo que elegí y es por algo. Muchísimas gracias a todos. Gracias por vuestra paciencia. Veo que aquí ha acabado y 3 minutos, o sea, yo creo que está bien. César, ¿estás ahí? Está perfecto. Está perfecto, lo has clavado. Enhorabuena, Gracias. David, por esta conferencia y por esta bonita historia que nos has contado ahora al final, que además es emocionante y se notaba en tus palabras. Entonces, bueno, darte la enhorabuena y darte las gracias desde el equipo Galimplant por tu confianza en nuestro sistema y que sea así por muchos años. Por muchos Así años. será. Así será. Tenemos un montón de mensajes de gente que te da las gracias, gente que te da la enhorabuena por tu conferencia. Tenemos también algunas preguntas. Por ejemplo, voy a leerte alguna de ellas, si te parece. Adelante, por favor. Mira, nos dicen que el Inquivicius hablaba de los 4 milímetros ideales de altura supracrestal. Y si hay 6 milímetros de tejido conectivo y el implante es justaóseo, ¿qué haces? Muy buena pregunta. A ver, en principio, esa cantidad de tejido es bastante suficiente. Muy buena, es muy suficiente. Y se han demostrado en muchos casos de que si tienes esta cantidad de tejido, está más que suficiente para reproducir un éxito, ¿no? Pero, si el implante, sobre todo este, que tiene esa característica, que es un implante hecho para ser sumergido, hay una foto donde enseñé al principio donde está se ve el implante desde arriba, ¿no? Y ese implante está tratado hasta arriba de todo. Por lo tanto, estos implantes que están tratados hasta arriba de todo están hechos para estar dentro del hueso. Dentro del hueso. Y los implantes que son rugosos no tienen buenos resultados en contacto directo con los tejidos blandos. Para eso se hicieron aquellos implantes con la parte pulida, si reconocéis algunos. Aquellos son yuxtaóseos. Aunque haya 6 milímetros de tejido conectivo, yo os digo lo que tiene que pasar, lo mejor que podéis hacer es enterrar el implante un poco, enterrarlo entre 1 y 2 milímetros, no pasa nada, 1 milímetro como mínimo, y colocarle un muñón más alto, un muñón de estos que hemos hablado, los estéticos que van gripados y convierten el implante más largo. Por cierto, hay una cosa que se me olvidó decir. Los estudios en Alemania demostraron que un implante de conexión interna tipo cónico
platform switching, por cada milímetro que está sumergido es un valor de 1 milímetro más como implante. Quiero decir, con implante de 8, que tú lo sumerges 2 milímetros y le pones este tipo de pilar, le conviertes automáticamente en un implante de 10 milímetros. ¿De acuerdo? ¿Me entendéis el concepto? Porque también el hueso engloba a este pilar. Ahí está el secreto. Nosotros tenemos que, lo que he dicho antes, el éxito tiene sus claves y sus normas. Vamos a cumplir esas normas. Por eso tenemos pilares más largos. Y creedme, cuando a veces si colocáis un pilar de 4, 5, 6 milímetros, 5 milímetros, es que el resultado es buenísimo. Es buenísimo. Por lo tanto, esos implantes, en este caso, si son tratados, hay que sumergir. Vale, tenemos aquí, bueno, nos dicen enhorabuena, que les ha encantado, que ha sido una conferencia muy útil, que muchas gracias por acompañarnos. Te voy a leer otra de las preguntas que tenemos, que dice: fantástica conferencia. Cuando nos llega un implante a la clínica y desconocemos cuál es, ¿hay alguna recomendación, algún artículo, alguna guía de cómo podemos intentar averiguarlo? Muchas gracias. Gracias. Sí, buena pregunta, muy buena pregunta. A ver, algunos que me conocéis, sabéis que yo me dedico mucho a distinguir implantes de otros. De hecho, muchos me mandan un mensaje: oye, este implante ¿qué puede ser? Este implante ¿qué puede ser? Eso porque yo he participado durante un tiempo en un movimiento que se llama Implant Detective. ¿Vale? Es un movimiento aquí en España. O sea, que yo quiero decir que realmente lo que tenemos en este país es acojonante. O sea, hay de todo, ¿no? Hay gente muy buena. Y en este movimiento, que sigue ahí, por cierto, lo que se dedicaba a diferenciar, o sea, poner los criterios principales para poder diferenciar entre un implante y otro, ¿no? Y esos criterios, pues hay que hablarlos aparte, ¿no? Porque eso es toda una charla, ¿no? Se basa en la forma de la conexión implante, su cuello, su cuerpo, sus espiras, la dirección de forma y diseño de sus espiras y el ápice de este implante, ¿no? Ahí podemos, gracias a esos parámetros, diferenciar una marca de implante y otra. Pero muchas veces el interés en saber qué implante es simplemente radica en la conexión. Y muchos implantes o son externas o son internas estándar. Por lo tanto, pueden ser de mil marcas diferentes, pero al fin y al cabo la conexión es importante, solamente reconocerla. Siempre hay que hacer una radiografía periapical bien definida. Una ortopanto casi no sirve. Siempre tiene que ser una radiografía periapical para poderlo diferenciar. Y yo estoy predispuesto, aquí tenéis mi contacto, si queréis cualquier cosa, yo aquí estoy predispuesto siempre a ayudaros en encontrar, diferenciar este tipo de implante. Bueno, pues entonces ya tenemos una guía, el doctor Javif. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchísimas gracias también a todos los asistentes que han estado aquí hasta el final. Tenemos más preguntas, pero bueno, no podemos leerlas todas porque si no esto se nos haría muy largo. Entonces, nada, gracias por acompañarnos en Movimiento Galimplant volumen 61 con el doctor Javif Shamas. Muchísimas gracias, doctor. Esperamos verte por aquí de nuevo muy pronto. Gracias a todos vosotros y vuelvo a decir, por haberme aguantado una hora aquí. Pero claro, a mí lo que me da satisfacción es que al final la gente le haya gustado y hayan tenido preguntas. Por favor, contactad conmigo. Siempre os intentaré ayudar en todo lo que yo pueda. Y gracias por estar aquí. Pues muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Seguimos con Movimiento Galimplant. Hasta mañana.